anestesia, ¿no? Creo que faltaba después, doctor. ¿Ah? Complicaciones después de la anestesia, creo que Faltaba, ¿no? Sí. Las complicaciones después de la anestesia son primero la anoxia, ¿no? O sea, ¿cuándo se podría producir anoxia? Cuando se ha dado mucha anestesia, ¿no? Se ha quitado la anestesia y ha habido paro respiratorio, entonces hay una por sobredosificación de la anestesia y paro respiratorio y hipoxia y anoxia, ¿no? Entonces, las características clínicas, ¿cuándo o cómo podríamos reconocer que hay una hipoxia? ¿No? Cuando uno se pone morado, basta que le tapen la boca, empieza a ponerse morado. Hay taquicardia, hay hipertensión, bradipnea y aún apnea. Esos son los términos que empleamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué es hipertensión? Bueno, deben saber ya. Bradipnea, ¿qué sería? Que reduce la respiración. Disminuye, ¿no? Bradicardia, bradipnea, ¿no? Y incluso puede ser paros respiratorios donde se va a producir apnea, ¿no? O sea, sin oxígeno. Ahora, atelectasia pulmonar se puede producir durante y después de la anestesia, ¿no? Después de la anestesia puede producirse atelectasia pulmonar por detritus, ¿no? O sea, por mucus. Algunos anestésicos como el ERTE son muy irritantes, producen abundante mucus y digamos puede producir bolas de moco, hasta los pulmones se puede producir una atelectasia pulmonar y aún que se llama pulmonía. Otras complicaciones, lesiones hepáticas, renales, puede haber como consecuencia de los anestésicos, vómitos también. Es por eso que cuando se va a anestesiar a un individuo, el anestesista pide 12 horas de ayuno. O sea, no puede comer nada antes de... ¿Cuál es la razón de esta indicación? Para evitar vómitos, ¿no? Que no tenga nada en el estómago. Ahora, lógicamente que si un individuo ha terminado de cenar, sale afuera, tiene un accidente grave, entonces hay que ponerle anestesia, hay que ponerle, aún haya comido recientemente, ¿no? Entonces, para eso ya hay que proceder a algunas precauciones. Contraindicaciones. Los anestésicos no tienen contraindicaciones. Lógicamente que cuando se da hay que ver la posibilidad o la probabilidad de que el balance riesgo-beneficio, ¿no? O cuando hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, entonces hay que anestesiar con mucho cuidado. Entonces, con pacientes con enfermedades hepáticas, renales graves, diabéticos descompensados, entonces si se tiene que anestesiar, se anestesia, pero con mucho cuidado. Y si puede evitarse la anestesia con anestesia raquídea, entonces vamos allá, ¿no? A la anestesia local, que sería la anestesia raquídea, que vamos a llevar bastante
en profundidad cuando estemos llevando anestésicos locales. Bien, ahora vamos a hablar de bueno, hemos hablado ya de los accidentes cerebrovasculares que podría haber, o aquí ACVs, ¿no? Accidentes cerebrovasculares. Tenemos dos formas. Una forma que puede ser por trombo y se necrosa todo este sector, o puede ser por hemorragia, que es diferente, ¿no? Por trombo y por hemorragia. A veces es muy difícil distinguir. Vamos a hablar ahora de gases anestésicos. Los gases anestésicos son de dos tipos, orgánicos y inorgánicos. Los orgánicos tenemos el ciclopropano, ¿no? Actualmente ya no se utiliza esto. Y los inorgánicos, el óxido nitroso o peróxido de nitrógeno. Este es un gas, digamos, que debería ser muy utilizado por la odontología, pero sin embargo no se utiliza. Bien. Óxido nitroso. Entonces su aplicación, es decir, en odontología debería ser muy común, pero sin embargo en nuestra facultad no manejan, ¿no? El óxido nitroso, ni hay aparato ni nada. Farmacodinámica. La inducción anestésica se realiza por lo general primero con anestesia intravenosa, tanto la anestesia general por alotano, clorano, temprano. Entonces, hacemos la inducción anestésica con qué hacemos, con tiopental, ¿no? Tiopental que se puede utilizar como anestésico intravenoso o como medicación preanestésica o previa a la anestesia se le hace dormir al paciente, se canaliza vena y después, previamente se canaliza vena con suero y al suero se le mete el tiopental y se duerme en 30 segundos, de 15 a 20 segundos y está dormido, ¿no? Entonces eso se aprovecha para hacer la intubación. Entonces el óxido nitroso podemos utilizar esto, o si el paciente se deja directamente el óxido nitroso le administramos, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el óxido nitroso? Cuando los anestésicos llegan a producir parálisis vulvar, o sea, se para la respiración y se para el corazón, entonces quiere decir que es un anestésico que va a tener el 100% de acción. Todos los anestésicos que llegan al cuarto periodo son anestésicos del 100%. Dividimos cada periodo de la anestesia en 25%. Por ejemplo, si los anestésicos pueden llegar al primer periodo, tienen una potencia del 25%. Si llegan al segundo periodo, 50%. Si llegan al tercer periodo, 75%. Al cuarto periodo, 100%. O sea, van a producir parálisis vulvar. El óxido nitroso tiene una potencia anestésica del 25%. ¿Qué quiere decir? Que solamente llega al periodo. 25%. Entonces, cuando nosotros administramos el óxido nitroso, el periodo de latencia es de 1 a 2 minutos. ¿Por qué es de 1 a 2 minutos? Porque tiene escasa solubilidad, ¿no? ¿Cuál es el índice de Oswald? Para el éter es 12.1, ¿no? Para el alotano 4.7 y para el óxido nitroso 0.47, que es poca solubilidad. O sea, su efecto es
inmediato, porque solamente está en la sangre, ¿no? Entonces, la mezcla entre el óxido nitroso sería muy poco denso. Y el oxígeno es 80% de óxido nitroso por 20% de oxígeno. No puede. Algunos consideran de que debe de ser 75-25, 75 de anestesia, 25% de anestesia. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas, la seguridad que tiene este anestésico? O sea, como no llega a planos profundos, entonces no va a producir ninguna de los efectos adversos que podría tener el anestésico generado por otros anestésicos, ¿no? A nivel respiratorio no va a producir depresión respiratoria, tampoco produce irritación de las vías aéreas superiores, por lo tanto es de poco riesgo, ¿no? A nivel cardiovascular puede tener una ligera acción por descarga simpático-adrenal, ¿no? Pero esto no sensibiliza al corazón. O sea, los otros anestésicos sensibilizan al corazón, damos el anestésico, el segundo periodo produce descarga simpático-adrenal, existe taquicardia y si es sensibilizado por el anestésico puede llegar a la fibrilación, ¿no? El óxido nitroso no produce eso. A nivel gastrointestinal, nada, puede producir algo de náuseas, pero de poca intensidad. Si produce náuseas, puede producir vómitos. A nivel del hígado y el riñón no produce nada. Farmacocinética. Se absorbe, ¿cómo se absorbe? Por diferencia de concentración, ¿verdad? Entonces, por difusión simple, ¿no? Entonces, una vez que se ha absorbido, pasa a la sangre, el coeficiente Oswald, ¿cuánto les he dicho que tiene? 0,45. 45. ¿No? Por tanto, digamos, su efecto es inmediato y su recuperación también es inmediata. Toxicidad de los efectos tóxicos que puede presentar son la hipoxia, ¿no? O sea, cuando damos mucho anestésico, poco oxígeno, puede haber hipoxia, ¿no? Entonces, el resto de las complicaciones de los otros anestésicos no existen, ¿no? Complicaciones post-anestésicas puede ser hipoxia, no hay más, ¿no? Dentro de su farmacodinamia, aparte de la anestesia, este gas se conoce como el nombre también de gas hilarante, igual que el ketalato. ¿Qué significa hilaridad? ¿Qué entienden por hilaridad? ¿Algo irónico? ¿Saben? No saben. ¡Ojo! Eres un culto, ¿verdad? Empiezan a hablar, ¿no? Entonces, un gas hilarante. También produce eso. Entonces, por eso también se llama gas hilarante, ¿no? Solamente llega al periodo 1, dando mucho puede llegar al periodo 2, pero a inicios del periodo 2. Más allá ya nos produce una hipoxia o anoxia, no va más allá. Vamos a hablar ahora de los anestésicos por vía intravenosa, ¿no? Anestésicos intravenosos. Tenemos el tiopental sódico, metoexital sódico, y bueno, tenemos unos más que corresponden al...
Bueno, eso en cuanto a los barbitúricos, ¿no? Lógicamente que tenemos otros que no son barbitúricos, como los benzodiazepínicos, el clorhidrato de ketamina o ketalar, los opioides, el etonidato y la propagandina. Esos son los anestésicos por vía intravenosa. Dentro de los barbitúricos tenemos el tiopental, les decía, que fue aplicado casi ya va a ser un siglo, desde 1935, son 90 años ya que se aplica el tiopental solo. Tenemos otros que también podemos llamar tiaminal sódico, ¿no? Entonces, tenemos otros barbitúricos más, como el amital o trepanal, amital sódico o trepanal, ¿no? Que también es un barbitúrico. Ahora, ¿cuál es la estructura química de los barbitúricos? Hemos dicho que los barbitúricos, como hemos dicho todavía, están constituidos por dos partes, ¿no? Uno que corresponde a, o sea, es una mezcla de la urea y el ácido barbitúrico. Entonces, aquí tenemos Anillo hexagonal. Aquí tenemos el ácido barbitúrico, que aquí podemos reemplazar y dar los diferentes. Y aquí tenemos dos, que generalmente se llama tiopental porque tiene esta estructura. O sea, tiene azufre en su estructura, por eso se llama tiopental. NHS. El resto de los barbitúricos todos son iguales, a excepción de estas cadenas laterales. Se puede reemplazar por ejemplo, acá tenemos el fenobarbital. Fenobarbital. Acá ya no hay azufre, ¿no? Hay nitrógeno, hidrógeno 2. Y todos los barbitúricos varían simplemente en las cadenas laterales del carbono 5. ¿De acuerdo? Entonces, todos los barbitúricos se forman a partir de, ¿qué se llama? Del ácido barbitúrico más que el ácido barbitúrico ¿Cómo más azufre? A la urea, sí. la urea. Esa es la estructura química del tiopental sólido. Tio porque tiene azufre. Bien. ¿Para qué utilizamos el tiopental? Hemos hablado para la inducción anestésica.
Entonces, a ver, cuando nosotros es un anestésico que damos exclusivamente por vía intravenosa. No podemos dar por vía intramuscular u otras vías, ni por vía bucal, porque tiene una alcalinidad muy alta, ¿no? Casi de 11, 10.6, 10.5 más o menos tiene de alcalinidad. Y cuando damos por, digamos, damos mal, por eso es lo primero que se hace es canalizar vena, poner suero, ¿no? Y en la tripita del suero le ponemos el tiopental. Si nosotros pusiéramos directamente y no está en vena, y la inyección tiene que ser lenta, ¿no? Y no está en venas, ¿qué se llama cuando no está en vena? Y nosotros damos, por ejemplo, suero, se va hinchando así el brazo, ¿qué se llama? ¿Qué dicen las enfermeras? Se está infiltrando, ¿no? Y si nosotros infiltramos tiopental, todo eso se va a hacer una escala, se va a necrosar. Y si damos en arteria, puede colapsar la arteria y tendríamos que hacer la amputación de ¿no? Amputamos directamente. Entonces, el inicio de acción es más o menos entre los 15 a 20 segundos. Y dura más o menos 20 minutos. O sea, cuando se está colocando la anestesia en la tripita del suero, entonces se le pide al paciente que cuente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tal, 19, 19, 20, ya no. Ahí, por eso muchas veces dice, y pare de contar, ¿no? Entonces, y dura 30 minutos. ¿Para qué utilizamos esto? ¿Para qué tipo? ¿En qué utilizaríamos intervención quirúrgica? Intervenciones cortas. Sí. Para hacer intervenciones quirúrgicas cortas, ¿no? Se utiliza el tiopental mucho cuando se va a hacer, digamos, un legrado uterino. Listo, ya pasó, ¿no? Una extracción dental, listo, ya pasa, ¿verdad? No hay más que hacer. Entonces, y así, reducción de fracturas, luxaciones. Cuando la fractura no está expuesta y no es muy grave, entonces podemos reducirla simplemente, ¿no? O sea, poner, como quien dice, en su lugar, si está fractura así, crack, en su lugar, ponemos, después ingresamos, ¿no? Entonces, para ese tipo de intervenciones, inclusive intervenciones quirúrgicas cortas, porque ¿cuánto tiempo dura? 20 minutos. Entonces, una vez que se ha administrado, a los 20 minutos ya el paciente empieza a despertar. Ya no. Esto por su farmacocinética, ¿no? Desaparece rápidamente del plasma sanguíneo porque va a depositar en el tejido graso, ¿no? Entonces va. Pero el efecto puede durar casi de 12, incluso hasta 18 horas podría estar, ¿no? 8 horas a 12 más o menos es lo que corresponde dentro de su acción. Entonces, eso quiere decir que se va liberando lentamente del tejido graso, se va liberando al torrente sanguíneo, ¿no? Por tanto, sigue su efecto. Acción a nivel respiratorio. Es un anestésico general, del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Que puede producir paro respiratorio. Si produce paro
respiratorio, excede Hay que dar oxígeno. respiración asistida, ¿no? Pero esto cuando llega al cuarto plano, por eso decimos que es un anestésico al 100%, ¿no? Sistema cardiovascular tiene poca acción, ¿no? Pero como cualquier depresión central va a definir el corazón, va a haber, digamos, hipotensión arterial debido a la depresión del centro vasomotor. A nivel del hígado, no son hepatotóxicos, pero ¿qué hemos dicho cuando estuvimos llevando los anestésicos por vía inhalatoria? El cloroformo, por ejemplo, es un anestésico sumamente hepatotóxico, ¿no? El éter es hepatotóxico. Todos los anestésicos son hepatotóxicos en menor grado, ¿no? Ahora, el tiopental no es hepatotóxico, no tiene esa acción sobre el hígado, tampoco es nefrotóxico como estos anestésicos, pero debido a la hipotensión arterial puede producirnos disminución de la cantidad de orina, o sea, una oliguria discreta, ¿no? Hay acción local que les he dicho que es muy irritante, tiene un pH de 10.7. Es muy alcalino. Necrosis, ¿no? Y si es en arteria, está fregado el asunto. Farmacocinética. Entonces, cuando administramos este fármaco, se combina con las proteínas en un 65% y tiene, como es muy liposoluble, tiene mucha afinidad con el tejido graso, ¿no? Entonces, cuando y como se deposita en el tejido graso rápidamente cae la concentración en el plasma y el paciente empieza a recuperar, ¿no? Recupera no totalmente, porque sigue todavía, ¿no? Entonces uno puede caminar como borracho, ¿no? No puede conducir vehículos. ¿Y eso cuánto les he dicho que dura? En efecto, de 2 a 18. De 2 a 18. De 8, 12. Puede ir incluso hasta las 24 horas, ¿no? Bien. Indicaciones terapéuticas. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué les he dicho? Intervenciones quirúrgicas cortas. Intervenciones quirúrgicas cortas. Intervenciones quirúrgicas cortas. De grado uterino, fractura, extracción dental y otras cosas. Drenaje de este también puede ser, ¿no? De pus. Drenaje de los abscesos, ¿no? Entonces, la dosis, ¿cuánto es? Por vía intravenosa, la dosis es de 300 miligramos. ¿Ya? 300 es la dosis, no se olvide. Única vía, la intravenosa, ¿no? Ahora, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, bueno, arriba tienen la fórmula no es del óxido nitroso, es del tiopental. Óxido nitroso es N2 oxígeno, su fórmula. Lo de abajo es el tiopental, ¿no? Y lo que está al lado corresponde a las benzodiazepinas. Y esto es esta otra, la última de abajo, es del ketonidato. Bien. Entonces, las benzodiazepinas son fármacos multinucleares. Tienen un núcleo pentagonal unido a un fenol que tiene un cloro,
Entonces, las benzodiazepinas tienen una característica muy importante. Se puede utilizar como anestésico por vía intravenosa, pero igual que el tiopental también en la inducción anestésica, o sea, para anestesiar con gas anestésico, ¿no? También podemos utilizar, si queremos, óxido nitroso. Entonces, pero más es con alotano, ventrano, isoflorano, cualquiera de esos. Bien. Las benzodiazepinas tienen la característica de que se puede utilizar como hipnótico, como sedante, ¿no? Que se utiliza en la hiperexcitabilidad, como sedante o tranquilizante, también se llama, anticonvulsivante en las convulsiones. Entonces, son fármacos de múltiplo uso, pero algunos son más hipnóticos, se utilizan más como hipnótico, otros más como anticonvulsivante y otros más como sedantes o tranquilos sedantes. Cuando uno está así o no puede dormir en el insomnio, entonces para tranquilizar a los pacientes, aparte de tranquilizar, va a producir hipnosis. Aparte de eso, también puede producir relajación muscular. Entonces, muchas veces se utiliza en las convulsiones subintranes de la epilepsia, o sea, cuando está el paciente convulsivando, ¿no? Está ahí con convulsiones muy fuertes, entonces podemos meterle intramuscular o un diazepam, entonces para que deje de convulsionar. Pero no podemos utilizar todos los antiepilépticos previenen la detonación del foco epileptógeno. Una vez que ha entrado en convulsión, esos fármacos no tienen acción, porque son simplemente profilácticos de la convulsión. Se utilizan, digamos, para prevenir la convulsión. Pero cuando ya hay una convulsión subentrante, podemos utilizar un relajante muscular como los benzodiazepínicos, en este caso el diazepam. Entonces, muchos de estos fármacos utilizamos en diferentes dosis para tener las diferentes acciones. Por ejemplo, podemos utilizar como tranquilizante o tranquilosedante de 0.5, 0.10, 0.25, 0.50 a 1 miligramo podemos utilizar, ¿no? Para que pueda dormir, para que se pueda tranquilizar, etcétera, etcétera. Entonces, a mayores dosis de 10 a 20 miligramos, entonces no vamos a utilizar en este caso. O sea, ¿cómo les digo? No vamos a utilizar como sedante, sino como hipnótico y como anticonvulsivante también de 10 a 15 miligramos utilizamos, ¿no? O sea, a diferentes dosis el diazepam nos va a producir diferentes efectos, ¿no? Tranquilosedante, hipnótico o anticonvulsivante. ¿De acuerdo? Bien, los benzodiazepínicos, como hemos dicho, que son las drogas depresoras del sistema nervioso central, ¿cómo deprimen? ¿Cómo hemos clasificado? En depresores selectivos y no selectivos, ¿no? Ahora, ¿cuándo son selectivos?
los antiepilépticos, el foco epileptógeno, los que emiten la detonación de ese foco. Es como una bomba que estallara dentro del cerebro, entonces se hace Y los cortes, generales desde circuitos afuera y el hacia pico adentro, va- lentamente entrando al cerebro. Los anticonvulsivantes son depresores selectivos del sistema nervioso. Los anestésicos, y los tranquilizantes son depresores no selectivos. Cuando es un fármaco no selectivo, Cuando afecta todo el cuando cerebro. deprime el sistema nervioso central de acuerdo a las leyes de Jackson, o una depresión paulatina que empiece con los centros filogenéticos, ¿no? Y pueden llegar al bulbo. En cambio, las benzodiazepinas son diferentes en cuanto a su acción. Es por eso que les estoy haciendo el recuerdo de depresores selectivos y no selectivos. Las benzodiazepinas son selectivos y no selectivos a la vez. O sea, podemos decir que son drogas en transición. ¿Por qué? Porque deprimen especialmente el sistema reticular ascendente y el sistema límbico del sistema nervioso central, ¿no? Lógicamente que después nos deprimen sí, por planos también, ¿no? Entonces, es un fármaco en transición. ¿Cuál es la función, les he dicho, del sistema reticular ascendente? Enviar los estímulos. ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es la acción del sistema reticular O ascendente? sea, la señal pues, luego envía una acción. Tamizar todos los impulsos que van a la corteza, ¿no? O sea que los reinterpreta. Y luego envía una señal para moverte. Farmacodinámica. Entonces son hipnóticos en transición, ¿no? Ahora, me olvidaba esto de decirles, las benzodiazepinas no tienen, y los barbitúricos no tienen acción analgésica. No tienen acción analgésica. Entonces, ¿cuál es su acción? ¿Cuál sería su acción? Los barbitúricos tienen acción antianalgésica. O sea, cuando damos barbitúricos, incluso pueden chillar de dolor, etc., pero después se les pregunta, ¿te dolió? Como con el óxido nitroso también. ¿No? ¿Te dolió? No, dicen, nada. Pero sin embargo chilló, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se olvidó, hubo amnesia. Entonces, las benzodiazepinas, igual que los barbitúricos, no tienen acción analgésica. Tienen hipnótica, por la acción hipnótica pueden producir cierto grado de analgesia, incluso, digamos, anestesia, ¿no? Pero no se utiliza como anestésico, no tienen acción analgésica, ¿no? Producen entonces, principalmente actúan sobre el sistema límbico, donde está el centro de la vigilia, ¿no? Bien, farmacocinética. Dentro de lo que estos fármacos son sumamente seguros, no tienen una toxicidad muy importante. En la década del 60, por ejemplo, estos fármacos, estos tranquilizantes, podían encontrar hasta en una tienda de abarrotes, como la aspirina, por ejemplo, hay en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, así vendían. Pero ahora está prohibido que uno vaya a comprar a una farmacia, si no es con receta especial, no le venden. Esto porque, como son drogas bastante seguras y producen una hipnosis bastante profunda,
sobre todo el nitrazepam y el flurazepam, han sido utilizadas por los delincuentes, ¿no? Las pildoritas, por ejemplo, le echan al refresco, a uno lo invitan y después le vacían los bolsillos, ¿no? Cuando se duerme. Entonces, y una serie de violaciones y todo tipo de cosas ocurren, se utilizan estas drogas para comer. Desde entonces se ha restringido, digamos, mucho, aunque las pildoritas y demás delincuentes se dan modos para conseguir, ¿no? Y consiguen, ¿no? Entonces, podemos utilizar dosis bastante bajas, desde 0.1 a 1 miligramo de secundario. Ya. El inicio de acción de estos fármacos es a 15 minutos, de 10 a 15 minutos, sí, ¿no? A diferencia de los 20 minutos del tiopetal, o sea, tardan más, ¿no? En minutos, y tienen una acción más o menos de 20 minutos a 1 hora. Entonces, se metaboliza principalmente en el hígado y se elimina por la bilis y por el hígado. Entonces, una vez, y dura más o menos 8 horas a 12 horas. A veces, ¿por qué dura a veces tanto, digamos, 12 horas? Porque hay una circulación enterohepática, ¿no? Toxicidad poco tóxicos, ya les he dicho, son hipnóticos bastante seguros, ¿no? Se puede, ahora, la administración cuando se tiene problemas ¿qué se llama? Cuando no se puede dormir, insomnio, cuando se tiene insomnio, muchas veces es psicológico, ¿no? Dan, o toman y llegan a ser dependientes. Llegan a cierto grado de dependencia, ¿no? Siempre va a haber, digamos, y cuando toman siempre hay confusión mental, letargo, y cuando se deja de administrar hay hangover. ¿Qué es el hangover? ¿Hangover? Es en inglés esto, ¿no? Hangover. Resaca se llama en español. Pero en muchos libros está hangover, ¿no? No sé por qué se mezclará tanto el inglés con el español, y en los libros meten siempre términos ingleses, ¿no? Como hangover. USA. Entonces, en otras palabras, preparados, vienen en comprimidos, en ampollas para vía intravenosa e intramuscular que podemos administrar. El diazepam podemos administrar desde, ya les he dicho, desde 0.25 hasta 20 miligramos, desde 0.25, ¿no? Para el insomnio, para que duerman y despierten al día siguiente y estén bien, ¿no? Y como, digamos, medicación preanestésica o anestésica de 10 a 20 miligramos. El triazolama, que es bastante fuerte, de 0,125 a 0,25 miligramos. El flurazepam 0,5 a 1 miligramo y el flurazepam de 15 a 20 miligramos. Ahora vamos a hablar del clorhidrato de ketamina o ketalana. Clorhidrato de ketamina o ketalana. Es un anestésico
este clorhidrato de ketamina o ketalar, pero que en los Estados Unidos ya lo han prohibido. ¿Por qué lo han prohibido? Porque produce lo que se llama una disociación. También se llama, porque produce igual que el óxido nitroso, una especie de hilaridad muy intensa, ¿no? Patalean, insultan y hacen una serie de cosas, ¿no? Entonces, con el clorhidrato de ketamina o ketalar, por esa razón un poco que han desechado en los Estados Unidos. ¿Produce locura? Es un anestésico por vía intravenosa bastante seguro y no es tan irritante como el ketalar. Podemos dar por vía intravenosa e intramuscular, ¿no? Ahora, esa es la característica del clorhidrato de ketamina o ketalar, ¿no? Ahora, ¿qué le hace diferente? ¿Qué le hace diferente al resto de los anestésicos? Por ejemplo, el resto de los anestésicos nos van a producir siempre hipotensión arterial. ¿Y qué más? Y disminución de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Del sistema nervioso central y depresión bien. El clorhidrato de ketamina o ketalar más bien aumenta la presión arterial. Puede ser una hipertensión arterial. Eso me suena a locura. Entonces, una locura sintética. Esa es la característica de esta anestesia que se llama disociativa. ¿Por qué se llama disociativa? ¿Está disociando la realidad? Da la impresión que, digamos, de desmembramiento. Parece que le faltaron los brazos. Hay una mala percepción de lo que nos disocia de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, por eso también se llama anestesia. La realidad totalmente alterada. A nivel cardiovascular nos va a producir aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, farmacocinética. Se absorbe, se administra por vía intramuscular o intravenosa, entonces se concentra más, alcanza concentraciones muy superiores a la del plasma en el cerebro, podemos encontrar, de 4 a 5 veces superiores a el este. Se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón por procesos de metilación e hidroxilación, ¿no? Entonces tiene una vida media de 7 a 11 minutos. O sea, en 7 a 11 minutos ya va recuperando. Es más o menos como el tiopental. Y acción inmediata también. ¿A qué tiempo sería la inducción? Igual que el tiopental. 20-30 segundos. Cuenta hasta 15 o 20, no cuenta más. Contraindicaciones en la hipertensión arterial, en enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, ¿no? Accidentes cerebrovasculares y trastornos mentales por la disociación que nos produce. Preparados, ¿Eso no lo aumentaría? En ampollas, más o menos en ampollas de 20 miligramos. La dosis que podemos utilizar ya por vía intravenosa es 1.5 miligramos. Por vía intramuscular, 2 miligramos. Y podemos administrar incluso 4 miligramos por vía intramuscular. Entonces, mucho varía, pero hay que dar por vía intravenosa de 1.5, 1 miligramo a 2 miligramos kilogramo peso, ¿no?